Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo formato, este podcast que he invadido, el podcast de Marcelo Ramírez. Para los que no nos conocen, somos Ivonne y Marcelo y nos pueden encontrar en el canal Humo y Espejos en YouTube. Ahora lo que vamos a hacer es responder algunas preguntas en el programa que hicimos con el Sheikh Abdul Karim Paz sobre la desinformación que contamos en los grandes medios de comunicación, ¿no? Como siempre, a mí me encanta responder a todos los que nos están acompañando y me parece una idea fenomenal que podamos hacerlo de alguna manera. ¿Qué tal, Marcelo? Ahí tenemos que arrancar ya con este nuevo formato. Sí, una de las ideas es precisamente porque siempre nos quedamos cortos y nos quedan colgadas un montón de preguntas. Bueno, poder hacerlo y después, bueno, si les gusta este formato, por ahí ir evolucionando a un sistema donde nos pueden pasar preguntas y nosotros armamos una forma de responderlas y que sirve un poco para nosotros, para conocer exactamente cuáles son las inquietudes que hay y tal vez a muchos para sacarse algunas dudas que nosotros de alguna manera podamos evacuar, ¿no? Genial, entonces, agradeciendo desde luego a todos aquellos que nos acompañan, que realmente estoy encantadísima de verlos, cómo interactúan con nosotros en el chat, y para nosotros es importantísimo conocer las inquietudes y las preguntas que nos hacen. Así que vamos con la de Víctor Gutiérrez R. ¿Podríamos decir, si es por hacer un resumen ejecutivo, que esto es globalismo versus determinación? Entre paréntesis dice libre determinación, no en el sentido ONU. Ahí tenés tu primera pregunta, Marce. Sí, yo creo que ese es el conflicto que hay de base. O sea, nosotros estamos viendo un sistema global nacido, como muchas veces se dijo, después de la Segunda Guerra Mundial, pero no es solo por los acuerdos de Yalta y después de Bretton Woods, el tema de la Organización Económica Financiera del Mundo, sino ha habido otras etapas. Y creo que esa última etapa ha comenzado con la caída de la Unión Soviética. Se rompió ese equilibrio para el cual se había diseñado ese mundo de posguerra fría, con todos los defectos que uno pueda tener, pero era para lo que estaba diseñado, y apareció una hegemonía estadounidense, pero que en realidad no es exactamente una hegemonía de los Estados Unidos como país, sino es una hegemonía de una mutación de un sistema capitalista que se ha transformado en una cuestión absolutamente financiera, que se reforzó a partir de los 71 con la salida del patrón oro que efectuó Richard Nixon, y hoy nos encontramos con que, bueno, este sistema está llegando a su fin. La emergencia de Rusia, de China, de otros actores, hace que la organización que hay no responda a la realidad que hay. Precisamente los países europeos dicen que Rusia viene a desestabilizar el mundo intentando cambiar sus reglas, y básicamente es lo que ha dicho Rusia. Bueno, llegó el momento de cambiar las reglas y readecuarlas al mundo que hoy se está viviendo, que es un mundo de características multipolares. Eso es en definitiva lo que se traduce como una forma de ver dos sistemas, en realidad, uno globalista financiero, que tiene como cabecera a los Estados Unidos y al Reino Unido, los dos ejes centrales de eso, la famosa City de Londres, y que sufrió un impasse con la llegada de Donald Trump, pero bueno, a partir de la elección que gana Biden, a partir de la forma un poco curiosa en que llega al poder Joe Biden, se relanza ese proyecto globalista. Pero bueno, del otro lado, aquellos que son soberanistas, a favor de la libre determinación, o pongámosle el nombre que quiera, pero que se oponen a la globalización, con todas sus diferencias entre ellos, han decidido que es hora de ir en otro sentido, y a partir de eso, bueno, Rusia ha hecho punta de lanza para cambiar el orden global. Estamos viendo un cambio que se da una vez cada muchos siglos, para tener una idea de la dimensión, de la magnitud del problema. Muy bien, Marce, muchísimas gracias por la respuesta. Vamos entonces con la pregunta de Runa Light. Runaway, muchísimas gracias por estar ahí con nosotros. Ella dice: Marce, apoyo su espíritu, pero ¿no crees que quizás esto solo sea para satisfacer a la industria armamentística, que Ucrania esconde un acuerdo ya tomado entre estas potencias? Al principio se hablaba de esa posibilidad, bueno, que esto es una puesta en escena, que seguramente lo que va a terminar pasando es que hay un acuerdo detrás y se están dividiendo el mundo. Hemos escuchado las teorías más extrañas de que es un acuerdo para favorecer a China, que es un acuerdo para favorecer a Estados Unidos y Rusia contra China, es un acuerdo entre las tres grandes potencias. La realidad me parece que empieza a imponer que estamos viendo otra cosa, que va más allá
del negocio armamentístico, que obviamente que existe y que está descontrolado, por lo menos desde los años 90, pero absolutamente descontrolado. La prueba es la incapacidad militar que tiene Estados Unidos y cómo eso se suple con la propaganda, porque lo vemos definitivamente como Estados Unidos se está retirando de muchos países, de Afganistán, está siendo derrotado en Siria y ahora ha perdido el control o está perdiendo el control de Ucrania. Después esto se compensa con propaganda, con presiones, pero en lo sustancial acá lo que nosotros estamos viendo es algo, creo que va mucho más allá, mucho más profundo, que es un poco lo que decíamos en la pregunta anterior, y creo que todas las preguntas giran alrededor de lo mismo, en un cambio de sistema. Esa magnitud del cambio de sistema es lo que termina por determinar la profundidad de los hechos, y teniendo en cuenta el tipo de reacción de Occidente, acá vemos que Rusia realmente está transformándose en una amenaza para algo muy concreto. Esto es algo más que una simulación de un acuerdo. Acá vemos realmente que hay un problema muy serio, porque inclusive van a terminar transformando las propias sanciones contra Rusia en un boomerang. Lo que están haciendo es en realidad volviendo a dividir en principio en dos esferas al mundo, al estilo de la Guerra Fría, pero con un mundo cuya tecnología lo hace mucho más conectado, lo cual no se avisoraría mucho que pueda convivir mucho tiempo dos formatos aislados. Uno de los dos va a tener que imponerse. Marce, Eduardo Arce, si bien estaba con signo de pregunta, yo creo que fue más un desahogo personal entre el furor de lo que hablábamos en el programa, pero es una reflexión interesante porque veo que muchos subestiman a Rusia en cierto sentido de que se atacó, o sea, Occidente o Biden lo quiere mostrar como un fracaso lo que está haciendo Rusia. Por eso Eduardo Arce dice, ¿y qué va a hacer Rusia? ¿Quedarse quieta mientras avanzan hacia Moscú? ¿Qué podés decirme? El problema es que Occidente agarra un cuadro y cuenta a partir de eso la película. A veces el mejor ejemplo, estoy repitiendo últimamente para entender de qué se trata. Porque ven una escena y dicen, Rusia invadió Ucrania, pero de ninguna forma miran hacia atrás. ¿Cuáles son los antecedentes? ¿Por qué? ¿Qué era Ucrania? ¿Era realmente un estado artificial? ¿Qué situación interna existía? ¿Cuáles eran las razones? Todo eso se obvia y se reduce a un simplismo que es el que quieren hacer para poder después tener las manos libres en esa cosa muy del mundo anglosajón, que es los buenos contra los malos. Nosotros somos los buenos, ellos son los malos, y los buenos somos absolutamente buenos y los malos son absolutamente malos. La realidad es mucho más compleja, y Rusia lo que veía no es aparte esto, ¿cómo podemos decir? No es una cuestión conspirativa, esto es una cuestión clara, está dicha, lo ha dicho Putin y lo han dicho sus funcionarios muchas veces, no una, muchas veces. La OTAN avanza sobre la frontera rusa, lo que nosotros necesitamos es una garantía de seguridad. La OTAN prometió no avanzar, incumplió, negó haberlo prometido, aparecieron documentos que mostraban que sí lo habían prometido, siguieron avanzando igualmente, y ahora Rusia, por fin, dentro de Europa ha decidido pararle los pies, porque la acción anterior había sido en Siria. Bueno, ahora Rusia decidió que el momento es Ucrania, que no puede dejar que sigan avanzando porque en realidad lo que van es por Rusia. Entonces la guerra se va a dar sí o sí, en algún momento. Rusia no puede evitar ese hecho. La decisión la tiene Washington, no la tiene Moscú. En función de eso, si la guerra se va a dar, obviamente Rusia pretende que se dé en las mejores condiciones posibles y no encontrarse acorralada y debilitada para después, recién en ese momento, tener que enfrentarse con Occidente. Eso es lo que hoy vemos entonces. Y Rusia es el emergente de una multiplicidad de naciones que se están encolumnando detrás de Rusia. La propaganda no nos deja ver eso, pero cuando vemos claramente quiénes sancionan y quiénes no, es Estados Unidos con su grupo de aliados los que sancionan, los aliados de siempre, y el resto por ahí hace condenas verbales, pero no sanciona. Y hoy, como están las cosas, no sancionar significa ponerse más bien del lado de Rusia. Evelyn Loiza te pregunta, y esta pregunta hubo varios que la hicieron en el chat, ¿Irán está con la OTAN? No, Irán está teniendo sus propios intereses, y precisamente cuando se habla de un mundo multipolar se habla de múltiples intereses. Cada nación tiene sus intereses. A veces coinciden, a veces no coinciden, pero en líneas generales el enfrentamiento de Irán, por lo menos desde la Revolución Islámica en 1979 hasta ahora, ha sido claro. Periodos de mayor tensión, periodos de menor tensión, pero creo que Irán se está enfrentando claramente. Irán ha sufrido el castigo de Estados Unidos cuando Irak
de la mano de Saddam Hussein lo atacó y causó una guerra que se habla de cientos de miles, si no más de 1 millón de víctimas, pero Irán a la vez opera en distintos lugares, en el Líbano, en Siria, en Irak, lo cual quiere decir que apoya a los hutíes en Yemen. Irán está jugando un partido, pero el partido de Irán tiene como centro neurálgico el problema de Israel. Ese es el gran actor inmediato. Entonces, a veces las posiciones no terminan de ser exactamente las mismas que las que tiene Rusia, pero de todas formas se ha acercado más. Y sobre todo donde uno ve, y siempre repito lo mismo, el grado de cercanía es en el plano militar. Cuando se compran equipos militares, como está haciendo Irán con Rusia, cuando se hacen operaciones conjuntas como están haciendo en Siria, uno empieza a ver que hay algo más que un tema de simpatía. Hay un acuerdo un poco más concreto y creo que es precisamente lo que vamos a ir viendo en el futuro, ¿no? Esto también lo vemos con China y lo vemos con otros actores de este mundo multipolar. A medida que la hegemonía de Estados Unidos cae, empiezan a aparecer en escena otros actores que tienen intereses que hay que negociar. Acá todo el problema pasa por si la negociación va a ser pacífica, como debería ser en un mundo multipolar, o si, bueno, después se transformará en hechos militares. De momento, hoy no hay muchas más opciones. Creo que es claro que todos primero necesitan derrotar a ese enemigo globalista, trincherado principalmente en Washington y en Londres. Una vez solucionado eso, irían por otro modelo donde seguramente va a haber diferencias entre cada uno, pero definitivamente yo no lo considero parte de la OTAN. De repente uno usa determinadas frases repetidamente porque necesita enmarcar un concepto, ¿no? Y yo creo que lo que venimos diciendo últimamente en el sentido de que hay que observar las acciones de los líderes mundiales actuales y de los países, no solamente lo que se dice. ¿Eso es así? Sí, no solo lo que se dice, sino cuando se dice, entender el contexto, las frases completas, porque nosotros solemos leer esto a través del prisma que ofrece la prensa occidental, y ese prisma suele acomodar las declaraciones, las sacan de contexto, entonces le dan un significado diferente al que tenían originariamente. Ese es uno de los temas. El otro tema, y que creo que está abundando muchísimo ya que lo trajiste, es una visión economicista que tiene Occidente. Como dentro del mundo anglosajón, sobre todo es dinero. Todo se mueve en función del dinero y todo lo define el dinero. Ellos no conciben un mundo que no sea central el dinero, donde el dinero sea una parte, pero no la única que está en disputa. Entonces, no logran entender qué pasa con China o qué pasa con Rusia. Entonces, siguen insistiendo hoy en una teoría peregrina de que Rusia va a ser reducida a Corea del Norte, que la van a destruir, que va a ir al siglo XIX, porque van a pulverizar su economía y aparecen opinólogos multimillonarios, financistas, líderes occidentales, todos repiten a coro lo mismo. Y de esa manera generan esa sensación que es cierta, pero la realidad es que Rusia está preparada para esto, no la van a sacudir. La decisión de Rusia no es solo económica, hay otros factores que no tienen en cuenta. Rusia puede tener malestares internos, si sufre ajustes económicos, pero eso no va a ser el único sistema por el cual ellos van a tener una decisión. Simplemente ellos van a poder avanzar independientemente de esto, porque aparte de ser una guerra de desgaste a muy largo plazo y en realidad lo que está ofreciendo Rusia tiene una resolución a corto plazo. Lo otro que viene un poco de la mano con esto es que lo que se cree que va a perjudicar a Rusia, después hay una pregunta creo que sobre ese tema, así que después lo voy a desarrollar un poco mejor, pero lo que va a perjudicar a Rusia en realidad no la está perjudicando tanto como se creen y se está transformando en un boomerang para quien hace las sanciones. Bueno, esto justamente iba para la pregunta de Jorge Alegre, que te pregunta ¿qué opinas de lo que dijo Paul Krugman sobre la debilidad del ejército y economía rusa? El ejército ruso hoy es el más avanzado tecnológicamente del mundo. No tiene las dimensiones que tiene el Estados Unidos, no tiene unas 11 flotas de portaaviones, no tiene el presupuesto militar de Estados Unidos, pero tiene una racionalidad en el gasto y en la ejecución de nuevos tipos de armas adaptadas a nuevas estrategias
que a mi juicio las veo muy superiores a los de Estados Unidos. Estados Unidos desde los años 90 no ha sacado ningún tipo de equipamiento militar que pueda ser considerado de vanguardia o que le dé una ventaja cualitativa sobre el resto del mundo. En cambio Rusia sí, Rusia tiene un sistema de guerra electrónica que es mucho más apto que el occidental, es algo histórico además, tiene los sistemas de misiles hipersónicos, ha desarrollado equipamientos como son los drones Poseidón, que no tienen un análogo en el mundo occidental, tiene capacidades en definitiva para destruir cualquier enemigo que tenga, lo que Estados Unidos no termina de concebir. Con el tema de la economía, bueno, es un poco lo que hablábamos antes. Rusia tiene una economía que es sana, es fuerte. Los bloqueos que les está ocasionando Occidente en realidad lo que van a hacer es que se reorganice el mundo hacia otro lado, hacia Oriente. Pero China, por ejemplo, no tiene ningún inconveniente en absorber la economía rusa. Es mucho más pequeña que la China, es complementaria en buena medida. Entonces ese es el papel que China va a jugar en este conflicto. La espada va a ser Rusia, pero la garantía, quien alimente esa espada, quien la sostenga, va a ser China. Y además existen otros, todos los mercados de Asia Central, India, el sudeste asiático, hay un montón de mercados para Rusia. Por eso vuelvo a insistir con lo mismo. Occidente tiene una mirada sobre sí mismo, usando los términos que hoy están de moda, tiene una autopercepción que le devuelve una figura mucho más importante de la que realmente es. Marce, Jacqueline Rodríguez había hecho una pregunta que me gustaría que pudieras ampliarla, si podés, porque después la idea es hacer un programa con un poco más de profundidad sobre el tema. ¿Estamos realmente viendo un cambio de sistema? ¿Y cuánto podría ser el proceso de este cambio? Este proceso debe haber empezado en el 2007, creo que fue el 2007-2008, empecé en 2007. Hice un discurso en Múnich, ya planteando el cambio que debería venir. Obviamente fue desoído. Desde ese momento empezó a aparecer un tipo de actores no contemplados, que jugaban con las reglas que imponía el capitalismo financiero occidental, pero que tenía otro espíritu detrás. Yo recuerdo esto hace más de una década, haberlo discutido, haber planteado que Estados Unidos y China iban a entrar en rumbo de colisión y que China iba a tratar de horadar el poder del dólar, porque básicamente era la gran base sobre la cual Estados Unidos asienta su poder. Vive con un déficit de cuenta corriente prácticamente eterno, es decir, compra mucho más del mundo de lo que vende, y ¿cómo hace para pagar la diferencia? Imprime dólares. Y después por mecanismos financieros los hace reabsorber esos dólares excedentes. Pero en definitiva, Estados Unidos hoy no produce en cantidades significativas porque ha deslocalizado la producción real, no tiene tecnologías de punta en una cantidad suficiente, porque de hecho las patentes hoy de nuevos inventos han sido superados por varios países, empezando por China. Y en definitiva lo que está pasando con Estados Unidos es que está viendo ese proceso de decadencia, y no lo veía solo Estados Unidos, porque fíjense una cosa, las compras de oro de los bancos centrales hace ya varios años que se vienen dando, y hasta países como Alemania han comprado y están comprando oro. Si era tan seguro el dólar, ¿por qué están poniendo reservas en oro cuando mucha gente decía no, se terminó el tema del oro? Era dólar o criptodivisas la última vedette, y sin embargo siguieron yendo sobre el refugio más seguro y duro, que ahora se empieza a ver. Mientras las criptodivisas oscilan y caen, el oro mantiene fortaleza como moneda de reserva. Todo eso era porque se preveía que este punto iba a llegar. Quienes tenían la mirada economicista y decían que estaban interrelacionadas las economías de Estados Unidos y China y jamás esto iba a pasar, bueno, ahora están viendo cómo la realidad los empieza a desmentir. Y se observan con mucho detalle las declaraciones que empieza a dar China. Cada vez China empieza a volcarse más en este conflicto del lado de Rusia, contra lo que muchos esperaban que sea al revés. Ya, Jacqueline, iremos haciendo un análisis más profundo sobre este tema. Con todos los detalles por cada punto. ¿Sí? Exactamente. Así que, bueno, Marce, vamos a la pregunta de Marta López Soto. Ella dice, ¿la exclusión de Rusia del SWIFT no afecta el comercio con China e India y Brasil mismo? Bueno, esto es parte de lo que la propaganda, que es donde la hegemonía occidental
no tiene discusión, donde si realmente hay un punto donde controlan el 100%, es precisamente acá. De hecho, cuando uno mira hoy los portales en español rusos, por ejemplo, empezamos a ver que hasta está habiendo un cambio con lo que habíamos visto en los últimos años, porque realmente el plantel latinoamericano o español que tenían no les está sirviendo de mucho por su visión progresista que no comprende la situación, y en realidad hoy han volcado a hacer lo que creo que ellos toda la vida les interesó, que es mostrar el punto de vista ruso. ¿Eso qué hace? Eso deforma un poco la realidad. Hay un sistema SWIFT, que quiere decir Sociedad de Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales. Esto, que hasta hace poco tiempo muy poca gente sabía que existía, tiene que ver con un mecanismo de compensación. Sería como una especie de banco central de los bancos centrales. Este es el sistema que hace que yo le pago algo a alguien en el exterior y ese pago le llega a esa persona. Llega a través de múltiples actores financieros. Bueno, todo eso lo regula el SWIFT. ¿Qué pasa? Si yo desconecto a Rusia del SWIFT, Rusia queda sin posibilidades de pagar o de recibir dinero. Por lo tanto, le paralizo el comercio. Por lo menos así es en la teoría. El problema es que Rusia ya en el 2013 empezó a estudiar este tema y en el 2014 empezó a hacer los primeros ensayos. Rusia desarrolló un sistema que se llama SPFS, que quiere decir Sistema de Transferencia de Mensajes Financieros. Este sistema ya está funcionando en Rusia. Funciona hace tiempo en Rusia y funciona exitosamente. No tiene ningún inconveniente y es un sistema que puede adaptarse y complementarse con otros sistemas que le permitan integrarse. O sea, cualquier banco sudamericano, europeo, asiático, de donde sea, puede ir e ingresar en este sistema. Entonces, acá Rusia ya tiene una herramienta preparada con tiempo y que demuestra que esto no fue una tontería, sino que era solo cuestión de ir viendo las señales de que se preparaban para esto. Y esto ya tiene casi 10 años. Pero además hay otro sistema paralelo, porque Rusia no fue el único que notó el problema de que no podemos depender de la voluntad de Estados Unidos, que el día que se cruce nos cierra las cuentas, que es lo que acaba de hacer. Bueno, el sistema de pagos interbancarios internacionales, que en inglés se llama Cross Border Interbank Payment System, las siglas son CIPS, eso es algo que van a empezar a escuchar hablar cada vez más, porque ese es el sistema chino. Los expertos en el tema dicen que el sistema ruso es superior, pero bueno, el sistema chino es el que controla la primera economía del mundo. Entonces acá empezamos a darnos cuenta cómo las cosas han cambiado, que es lo que Occidente, Estados Unidos, muchos europeos se resisten a entender. La primera economía es China. Los aliados que van a trabajar con China son aliados que no son amigos de China y tienen un volumen económico muy importante. Por ejemplo, la ASEAN es un socio comercial muy importante y no se va a sumar a los boicots estadounidenses contra China. Y la ASEAN tal vez sea una de las asociaciones, son los países del sudeste asiático, más prometedoras en lo que tiene que ver con el crecimiento. India se ha mostrado muy neutral en esta historia, no se escucha hablar, las pocas veces que habló se mostró casi, podríamos decir, hasta en cierta medida comprensiva. Olvídense después de algunas declaraciones para quedar bien. En el fondo no tomó ninguna medida. Tenemos sudeste asiático, tenemos China, tenemos los países de Asia Central en general. Todos estos son aliados naturales. ¿Cuánto va a demorar para que Brasil, Argentina o México, los tres que se negaron? A México es el único que estaría un poco más complicado, pero aún así todo se negó a sancionar a Rusia. ¿Cuánto va a estar la tentación para un sojero brasileño o argentino o paraguayo decirle a su gobierno: mira, a mí la soja me la compra China, no me la compra Estados Unidos. Si yo no le vendo a China, yo no cobro, me van a hacer quebrar a mí. Ese es el problema. El SWIFT congela los intercambios y perjudica a todos. Muchos países van a readaptarse y van a comerciar o con los dos sistemas o se van a volcar al de China. Esto es una cuestión de tiempo para que se vea así. Y el volumen de esos países, Irán, Corea del Norte, por ejemplo, los países africanos en su gran mayoría, muchos países asiáticos, Arabia Saudí, Emiratos Árabes votó en contra. Hay muchos países muy poderosos que van a simpatizar con este sistema chino y van a empezar a volcarse más para ese lado. Entonces, en realidad hay que tener cuidado, y si lo que está haciendo Estados Unidos y los europeos
no es en realidad, como algunos describen, un boomerang, donde lo arrojaron. Pueden golpear a Rusia, pero el boomerang volvió y los va a golpear a ellos. De hecho, ya los está golpeando. Europa se va a quedar sin energía, la energía que va a obtener va a ser insuficiente y va a ser infinitamente más cara, lo cual va a repercutir en el nivel de vida, en la capacidad industrial, en una serie de etcéteras que va a ser que va a llevar la peor parte. Pero Estados Unidos va a perder muchos mercados que hoy disputaba. El SWIFT le permitía a Estados Unidos tener al dólar como la manera hegemónica de reserva y de comercio internacional. Pero una vez que el SWIFT empieza a perder espacio, mayoritaria por excelencia, se transforme en una más, eso significa automáticamente que el dólar va a ser arrastrado por esa situación y en realidad se va a perjudicar. O sea, esto yo creo que implica una enorme miopía, una gran campaña promocional para que lo que les pasa a Occidente es que básicamente Rusia dijo basta, metió las tropas y la OTAN no tiene capacidad militar para enfrentarla. Esa es la única realidad. Y todo esto, entonces, ¿qué hace? Se camufla en los vamos a matar, los sacamos de la UEFA, los sacamos le sacamos los danes a Putin como judoka o como maestro honorario de taekwondo, prohibimos que los equipos rusos compitan en las competencias europeas, una serie de cosas que es cosmética. O sea, a nadie le importa realmente en el mundo real lo esencial, que es quién tiene las materias primas, y quién tiene la energía, y quién tiene los alimentos. No están convencidos que esto está bien lo que está haciendo. Entonces, lo que se está transformando en realidad es en una burbuja donde Estados Unidos y la Unión Europea empiezan a cerrarse sobre sí mismos y ellos están aislando del resto del mundo. Pero esa soberbia que yo decía al principio hace que ellos crean que el mundo se aísla de ellos. Me hace acordar, ¿te acordás que alguna vez comentamos que hubo una tormenta en el Canal de la Mancha y los titulares británicos de los periódicos en ese momento, estamos hablando del principio del siglo XX, titulaban Europa quedó aislada del Reino Unido? Cuando en realidad para cualquier observador sería el Reino Unido quedó aislado de Europa, pero ellos eran tan importantes que el que había quedado era Europa aislado de ellos. El mundo se aisló de nosotros, los importantes somos nosotros. Bueno, están moviéndose en ese eje, no entienden que el mundo es más grande, es más importante y ya los dejó atrás. Siguen refugiados en una idea romántica de que son superiores, pero bueno, empiezan a golpearse contra la realidad, porque Putin esto lo hizo porque lo ha planificado con muchos años de anticipación y tiene el respaldo de muchos otros países. Esta respuesta la voy a empalmar con la pregunta de C.S. Consenga, ¿no? Que fue la última pregunta en realidad que se hizo en el chat, porque dice que se cree que se dé el estallido social en Europa por el incremento justamente de lo que vos decías, de los precios de los servicios, agua, electricidad, gas y combustible. No sabes si se dan estallidos sociales. Yo creo que es muy probable. Si bien la sociedad europea está absolutamente decadente, porque no tiene motivación, no tiene idealismo, no tiene lucha, eso ha jugado muchísimo esta izquierda progresista que ha roto los sueños reivindicativos de las sociedades de vivir mejor, de ser más ecuánimes, para transformar esto en una serie de reivindicaciones de pequeños colectivos, presentando esto como en realidad una sociedad igualitaria, cuando en realidad vemos que las diferencias entre pobres y ricos, incluyendo en Europa, son cada día mayores. Fíjense, por ejemplo, que en España hay un enorme porcentaje ya de la población por debajo de la línea de la pobreza. Claro. Y esto se empieza a repetir en toda Europa. Ya no es un problema de los PICs, como se decía antes, por los países menos desarrollados, Portugal, España, Grecia, Italia, creo que era la otra. Esto es un problema generalizado. Esto es un problema que le va pegando a todos por algo. Fíjense que esto también ya estaba pensado. Esa propaganda que se vio hace unos meses que nosotros comentamos, donde una mujer alemana entrada en años se calentaba con un calentador improvisado, con unas velas y unas macetas, y advertía de la crisis energética, era porque alguien vio lo que se venía. ¿Cómo vieron que se iba a venir eso? Sí, nadie dijo, o sea, dentro de todas las hipótesis que había, podía haber enfrentamientos, sanciones, pero nadie esperaba ni una guerra y nadie esperaba que Rusia le cierre la canilla, porque en definitiva les servía el gas a todos, a Rusia por las divisas y a los europeos porque tenían gas barato para su industria y su calefacción.
Sin embargo, a pesar de eso, no le autorizaron el Nord Stream 2 y después de eso, ahora lo siguieron sancionando, ocasionando que Rusia ya firmó un contrato para redirigir el gas, 50.000 metros cúbicos anuales, hacia China. Ese es el volumen equivalente de todo el consumo de Alemania. Eso ya solo lo va a absorber China y es el primero. Lo cual quiere decir que sí se va a producir un impacto muy grave, porque vamos a ver los europeos si quedan competitivos con los nuevos costos de tarifas. Cuando lleguen las tarifas a los hogares europeos y vean que buena parte del sueldo se les va en la luz y en el gas, encima todo esto potenciado por haber dinamitado sus propias centrales de carbón, como está haciendo España, o haber cerrado las centrales nucleares, como ha hecho Alemania, realmente es un suicidio. Y esto sin pensar que vayan a entrar en una guerra directa con Rusia, donde además de esto serían arrasados. Pero solo el enfrentamiento económico, el cierre de los mercados. Los rusos hoy acaban de anunciar que Airbus, la compañía de aviones, y Boeing pueden ser estatizadas, pueden ser confiscadas. ¿Por qué pasa eso? Porque es una cosa muy simple. Estas empresas están actuando como si fueran los dueños del mundo y obedeciendo a sanciones unilaterales que establece Estados Unidos y la Unión Europea, porque las Naciones Unidas no las establecieron, han decidido no prestar servicios a los aviones Boeing o Airbus que están operando en Rusia. ¿Cuál es la respuesta que está analizando Rusia? Bueno, ok, los vamos a nacionalizar. Entonces, pongamos la balanza. Le confiscaron algunos activos a Rusia, le cerraron algunos mercados, le tiraron abajo las cotizaciones, pero todas las inversiones europeas que hay en Rusia y todos los créditos que tenían los bancos europeos sobre Rusia no van a ser devueltos. Entonces, en esas condiciones, ¿cómo van a ser? ¿Cómo va a terminar esta historia? Va a terminar con más desocupación, con aumento de precios, aumento de los alimentos, mayor pobreza, y entonces ahí sí puede empezar el cuadro de estallidos sociales. La propaganda brutal lo que está haciendo es que la gente todavía no vea lo que se le está viniendo encima. Pero cuando lo empiece a ver, vamos a ver, porque los chalecos amarillos ya fueron una muestra de que tal vez esta cosa pueda empezar a acelerarse y termine de alguna manera transformándose, como decía al principio, en un boomerang contra la Unión Europea. Voy a empalmar, porque vengo de empalme en empalme con las preguntas, con la pregunta de Ana Gray. ¿Habrá guerra civil en Estados Unidos? Yo creo que esta es la pregunta de millón que se viene dando desde las últimas elecciones. Yo creo que esa es la clave para entender hacia dónde vamos a ir. O sea, o vamos a una guerra termonuclear o vamos a una transición pacífica sin mundo multipolar. Yo creo que la respuesta está en Washington. Creo que los que especulaban con que, bueno, eternamente iba a ser de Rusia o que iba a haber acuerdos, bueno, yo creo que en estos días han tenido la respuesta. Rusia tomó la decisión. Hay una famosa frase que siempre dice Nikolai Mikhailov: los rusos no empiezan las guerras, pero las terminan. Bueno, una vez más volvemos con la misma historia. Muchos consideran que empiezan la guerra porque invade Ucrania, pero no, en realidad a Ucrania. Pero en realidad la guerra comienza mucho antes. Y si nos referimos exactamente al tema de Ucrania, podemos ir al 2014, cuando hacen un golpe de Estado para derrocar al presidente Yanukovych, que era un presidente amigo de Rusia. Cuando derrocan a Yanukovych e instauran este gobierno, ahí empezó la guerra dentro de Ucrania, no antes. En realidad empezó un par de años antes, cuando generaron el clima para producir el Euromaidán. Entonces, esa guerra está en marcha. Estados Unidos viene, ustedes vieron lo que les pasó. Les apareció un personaje como Trump que les cambió los ejes de la política interna y externa, pero sobre todo la política externa y comercial. Empezó a hablar de privilegiar no ya el negocio financiero, algo que parece que en el mundo y en Estados Unidos no se discute. Lo financiero es lo único importante y ganar dinero a cualquier costa es lo que sirve. Y empezó a hablar de productividad. Una cosa rara. Habló de que vuelvan a producir en Estados Unidos, cuando para las empresas el negocio era: produzco en otro lado barato y vendo en Estados Unidos caro. Y después además cometió dos acciones imperdonables. Una fue decir que Estados Unidos no tenía que estar para velar por los intereses corporativos y ser el gendarme de las corporaciones, y la otra es decir que la OTAN no servía y que era en realidad algo que tenía que mantener Estados Unidos, y lo que aportaban los países europeos era entre poco y nada. Bueno, esto es la realidad, lo que dijo Trump. No gustó y lo defenestraron, pero esto es cierto.
y dentro de ese marco de políticas hizo detonar los tratados de libre comercio. Bueno, a Trump lo tuvieron que desalojar del poder en función de un fraude que creo que hoy queda claro, que un fraude que además nadie quiso de ninguna manera investigar. La justicia miró para otro lado, la prensa lo apoyó, las redes sociales bloqueaban a cualquiera que se anime a contradecir el relato oficial, cosa que después siguieron repitiendo con otras acciones, hasta el punto que, siendo Trump el presidente de Estados Unidos en ejercicio, optaron por dejarlo fuera del aire en directo, porque lo que decían, según ellos, eran mentiras, o sea, una cosa demencial. Y eso llevó a el punto de la toma de Capitolio, que después uno puede decir que eso fue plantado, fue armado para desprestigiarlo, todo lo que quiera. Pero recuerden, entre las movilizaciones de Black Lives Matter por un lado y Antifa, y por otro lado la resistencia de ese Estados Unidos profundo y conservador, la situación estaba muy tensa. Hoy han generado un enemigo, un espantapájaro para unirse internamente. Pero el problema es que Biden sigue siendo un tipo muy impopular. La fractura entre las locuras de este modelo progresista que pone generales con tacos altos y polleras para mostrarse más inclusivos, hace que mucha gente esté absolutamente desconforme con lo que está pasando. Y hay otros que lo apoyan ciegamente y acusan de fascistas a los que están en contra. Y mientras los acusan de fascistas, apoyan a nazis en Ucrania. O sea, esto no puede terminar bien. Ahora, si esto produce un estallido interno en Estados Unidos, hace que se deponga este gobierno actual y venga otro gobierno diferente que baje las tensiones y que tenga un programa más parecido al de Trump, podemos hablar de un mundo multipolar que se reacomode pacíficamente. Si eso no sucede, probablemente veamos sí una guerra mundial. Y si vemos esa guerra, y que creo que ahora, después de lo que estamos viendo, que todos los santos días Lavrov o Putin están avisando que la posibilidad no es, como dice Biden, que no existe una guerra nuclear, que sí, que es muy real la posibilidad de una guerra nuclear. Si esto pasa, tengamos en cuenta entonces que la forma de detenerlo es dentro de Estados Unidos, que las propias Fuerzas Armadas norteamericanas o el norteamericano medio salga a la calle y termine por abortar este proceso, porque si no, de todas formas van a ser destruidos por los misiles rusos. O sea, podrán destruir ellos a Rusia, pero seguro que Estados Unidos queda destruido, eso no les quepa la más mínima duda. Entonces tenés ese problema de la guerra civil como una alternativa a eso, que curiosamente sería la menos mala y menos cruel, porque básicamente, por más cruel que es una guerra civil, nosotros estaríamos hablando de una guerra a nivel mundial con cientos o miles de millones de muertos. En esa circunstancia creo que la pelota está en Washington y ahí es donde se va a decidir qué va a pasar, y el impacto de las sanciones que estamos diciendo con un retraso, pero va a terminar pegándole a Estados Unidos, porque Estados Unidos hoy le vende el gas a Asia, no se lo está vendiendo a Europa, le dejó de vender el gas, le está vendiendo más gas a Asia después de las sanciones que antes. ¿Por qué? Porque los asiáticos pagan mejor. Con esta lógica, Estados Unidos empieza a aislar. A medida que aumente la sentencia de China en Asia, va a empezar a sacarlos de competencia, porque el gas ruso va a empezar a entrar de otro lado. Y por otro lado, los europeos no van a estar en condiciones de pagar las tarifas que pagan hoy, y menos sobre todo las que pagan los asiáticos. Por ende, a la larga también es un mal negocio para Estados Unidos. Pero acá la discusión, y es lo que hay que entender, ya no es de orden económico. Esta gente, la que toma las decisiones, puede perder miles y miles y cientos de miles de millones de dólares y no se les va a cambiar absolutamente nada. Esta es una decisión política porque es una cuestión de disputar supremacía. Esto es una decisión de modelo. Ellos quieren imponer un modelo que es el que esbozaron en el Foro Mundial. Bueno, hay otros países que no lo aceptan y Rusia fue el primero que golpeó la mesa y dijo basta. Qué locura, Marce. Por favor, no escuchen o no miren este podcast a la noche antes de dormir, porque los va a develar un poquito, me parece. Hay muchos temas que la verdad me quedaron con ganas de seguir profundizando, pero yo creo que deberíamos volver a este formato. Está muy interesante porque un poco nos hace ver la inquietud de la gente, a dónde están parados. Por eso nos encanta que nos hagan las preguntas, y siempre que haya, por supuesto, un gran respeto entre el que responde y el que pregunta, porque así uno evita estar en esta burbuja, ¿no? Y solo en esta cosa unidireccional, sino que la idea es tener una ida y vuelta
vuelta y poder, bueno, dentro de lo posible, despejar las dudas. Así que viernes a las 17 horas con el coronel Carlos Pisolito, Francisco Uribe y por supuesto con vos, para dar una actualización del tema de lo que está ocurriendo ahí entre el conflicto de Ucrania y Rusia. Que no podemos anticiparlo porque todo es tan dinámico que lo que decimos ahora dentro de 2 horas pudo haber cambiado. Exacto. Bueno, denme el tiempo de subir el material nomás y ya estaremos ahí con nuevas noticias. Muchísimas gracias por acompañarnos, por seguirnos siempre. Un placer. Ustedes son muy importantes para que nosotros sigamos acá avanzando de todas las maneras. Así que a todos y cada uno hace un aporte que requiere para que un medio independiente siga creando, generando contenidos y siga avanzando. Así que un saludo especial a nuestros patrocinadores en Patreon que nos ayudan muchísimo, a los miembros de este canal, han tenido nuevos miembros, así que son todos muy bienvenidos, aquellos que colaboran con nosotros a través de transferencia bancaria o Mercado Pago, no importa la cantidad, siempre es muy bienvenida porque la idea es tener muchos que aporten poco porque no sea una carga para cada uno. Podemos tener muchos que aporten mucho también, no hay problema, pero en general no se da. Bueno, Ramírez, nos estamos viendo entonces mañana a las 17 horas y dejamos un abrazo enorme a toda esta gente. Me gusta el formato, ¿eh? Quizá lo hagamos radio alguna vez en vivo. Nos estamos viendo.